La Tirreno Adriático 2026 apenas está empezando y ya tenemos una historia enorme desarrollándose en la carrera de los dos mares, porque después de solo 2 etapas, Isaac del Toro es el nuevo líder de la clasificación general. El mexicano se ha colocado el maillot azul tras una jornada absolutamente caótica en los caminos de tierra de San Gimignano, una etapa donde hubo lluvia, esterrato, caídas y un final explosivo que terminó cambiando completamente la carrera. Pero lo más interesante de todo no es solo que del Toro sea líder, sino cómo ha llegado hasta ahí. La etapa número 2 tenía todos los ingredientes para convertirse en una jornada peligrosa para la general. Más de 200 kilómetros de recorrido, un final con sectores de esterrato y un último kilómetro brutal subiendo hacia las murallas medievales de San Gimignano, con pendientes cercanas al 15%. Era exactamente el tipo de terreno donde podían pasar muchas cosas y donde los favoritos tenían que estar extremadamente atentos. Durante gran parte del día, la carrera se desarrolló con relativa calma. Se formó una pequeña fuga con varios corredores que nunca llegó a tener más de minuto y medio de ventaja, mientras por detrás equipos como Ineos, Bahrein o Decathlon mantenían el control del pelotón pensando en el final decisivo. Todo empezó a cambiar cuando el pelotón se acercó al momento clave de la etapa, los sectores de esterrato. Ahí la tensión se disparó. El terreno ya era complicado de por sí, pero además la lluvia había hecho el camino todavía más peligroso. La grava estaba húmeda, el terreno resbaladizo y todos los favoritos luchaban desesperadamente por colocarse en cabeza antes de entrar en el tramo decisivo. En ese momento comenzaron los ataques. Primero se movió Julian Alaphilippe, intentando romper el grupo justo al empezar la grava. Inmediatamente detrás salió Mathieu van der Poel, uno de los grandes especialistas del mundo en este tipo de terreno, y a su rueda aparecieron varios nombres importantes para la general, entre ellos Isaac del Toro. Ese movimiento fue el que terminó definiendo la carrera. En el caos del esterrato empezaron a producirse incidentes que cambiaron completamente el panorama de la Tirreno Adriático. Uno de los favoritos, Matteo Jorgenson, sufrió una caída justo cuando el grupo se estaba rompiendo, obligando a del Toro incluso a esquivarlo para evitar irse también al suelo. Pero el golpe más duro llegó poco después. Thymen Arensman, que llegaba como uno de los rivales más peligrosos para la general después de la contrarreloj inicial, también se fue al suelo en el sector de grava y terminó perdiendo varios minutos. En apenas unos kilómetros, 2 de los hombres que podían complicar la carrera de del Toro habían quedado completamente fuera de la pelea. Mientras todo eso ocurría detrás, delante se formaba el grupo decisivo. 3 corredores quedaron en cabeza de la carrera: Mathieu van der Poel, Isaac del Toro y Giulio Pelissari. 3 ciclistas con perfiles muy distintos, pero que entendieron rápidamente que tenían en sus manos algo muy grande: la etapa y posiblemente la clasificación general. Y aquí es donde la actuación del mexicano empieza a llamar realmente la atención, porque mientras muchos corredores en su situación habrían decidido reservar fuerzas, esperar o simplemente seguir la rueda de van der Poel, del Toro decidió asumir la responsabilidad de la persecución. Fue él quien más tiró en los sectores de grava, fue él quien marcó el ritmo, fue él quien mantuvo la diferencia con el grupo perseguidor mientras el terreno seguía repartiendo caídas y problemas por detrás. Al final, la etapa se decidió en el último kilómetro hacia San Gimignano, un final resbaladizo sobre adoquines mojados, donde van der Poel demostró por qué es uno de los mejores corredores del mundo en este tipo de terreno. El neerlandés ganó la etapa, pero el gran ganador del día fue otro. Isaac del Toro cruzó la meta en segunda posición, justo detrás de van der Poel, y ese resultado fue suficiente para cambiar completamente la clasificación general, porque mientras el mexicano llegaba en el grupo de cabeza, varios de sus rivales directos perdían tiempo importante, y cuando llegaron los tiempos oficiales se confirmó lo que muchos ya empezaban a sospechar: Isaac del Toro era el nuevo líder de la Tirreno Adriático 2026. El maillot azul cambiaba de dueño y pasaba a manos del ciclista mexicano, pero esto no significa que la carrera esté decidida, ni mucho menos, porque ahora que del Toro se ha puesto al frente, todos los ojos del pelotón se van a girar hacia él, especialmente los de un corredor que todavía no ha dicho su última palabra en esta Tirreno: Primož Roglič. La etapa terminó con Mathieu van der Poel levantando los brazos, pero cuando se enfrió la adrenalina y aparecieron los tiempos reales, se entendió que el gran movimiento del día lo había hecho Isaac del Toro. Porque mientras el neerlandés se llevaba la victoria de etapa, la clasificación general explotaba por completo. Primero llegó el grupo de cabeza: van der Poel, Isaac del Toro y Giulio Pelissari.
Unos segundos después empezaron a aparecer los perseguidores, y ahí es donde se entendió la magnitud de lo que había pasado en el Sterrato. El líder de la carrera, Filippo Ganna, llegó con el pelotón cediendo casi un minuto. El italiano no había venido a defender la general, sino a preparar otras carreras más adelante en la temporada, y el terreno de grava terminó castigándolo. El resultado fue inmediato, el maillot azul se le escapó de las manos. Pero el golpe más grande no fue ese. El verdadero terremoto vino con los rivales directos de Del Toro. Thymen Arensman, que había sido uno de los grandes protagonistas en la contrarreloj y uno de los candidatos más peligrosos para la general, terminó perdiendo casi 3 minutos después de su caída en el Sterrato. En cuestión de segundos pasó de ser uno de los grandes aspirantes a la carrera a quedar prácticamente fuera de la lucha por el liderato. Matteo Jorgenson, otro de los hombres que podían meterse en la pelea por el tridente de Neptuno, también se fue al suelo en el momento decisivo de la etapa y perdió tiempo importante. En una jornada marcada por el caos, el terreno empezó a seleccionar a los corredores, y Isaac Del Toro estaba en el lugar correcto en el momento correcto. Pero eso no fue solo cuestión de suerte, porque cuando analizas lo que ocurrió en los últimos kilómetros, hay un detalle que dice mucho sobre la actuación del mexicano. Cuando el grupo de cabeza se formó con Van der Poel, Del Toro y Pellizzari, lo más lógico habría sido que Isaac se limitara a seguir ruedas. Al fin y al cabo tenía la general en juego, y delante tenía a uno de los ciclistas más peligrosos del mundo en este tipo de terreno. Pero no lo hizo. El mexicano fue el que más trabajó en ese grupo delantero, fue el que marcó el ritmo durante los sectores de grava, fue el que se expuso más para mantener la ventaja sobre los perseguidores. Eso demuestra algo importante. Del Toro no estaba corriendo con miedo, estaba corriendo para ganar la carrera. Y al final, esa actitud terminó dándole la recompensa más grande, porque con la segunda posición en la etapa, más las bonificaciones correspondientes y el tiempo perdido por varios rivales directos, el resultado fue inmediato. Isaac Del Toro se colocó como nuevo líder de la Tirreno Adriático 2026. El maillot azul cambiaba de dueño y pasaba a manos del ciclista mexicano. Pero hay un detalle más que hace todavía más interesante esta situación, porque antes de esta etapa había un corredor que estaba por delante de Del Toro en la general y que ahora se encuentra en una posición completamente distinta. Primož Roglič. El esloveno había empezado la carrera con ventaja sobre el mexicano después de la contrarreloj inicial, pero en esta jornada de Sterrato, Roglič llegó en el grupo perseguidor perdiendo alrededor de 20 segundos respecto al trío de cabeza. Eso significa que la situación ha cambiado completamente. Antes de la etapa 2, Roglič perseguía una buena posición en la general. Después de la etapa 2, es Roglič quien tiene que perseguir a Isaac Del Toro. Y eso cambia por completo el equilibrio de poder en esta Tirreno Adriático, porque ahora el mexicano no solo está en forma, ahora es el hombre que manda en la carrera. Pero lo más difícil todavía está por delante, porque si hay un terreno donde Roglič puede cambiar completamente esta historia, ese terreno todavía no ha llegado. Y ese día tiene nombre propio: Camerino. Después del caos en el Sterrato y del golpe que cambió la clasificación general, la Tirreno Adriático entra en una nueva fase. Hasta ahora, Isaac Del Toro había corrido como uno más entre los favoritos, atacando cuando podía y respondiendo a los movimientos de los demás. Pero a partir de este momento, la situación cambia completamente. Ahora Del Toro es el líder de la carrera, y eso significa que la presión cambia de lado, porque cuando llevas el maillot azul en una carrera como la Tirreno Adriático, todos los equipos empiezan a mirarte. Todos quieren probarte, todos quieren ver si realmente puedes aguantar el peso de la carrera durante toda la semana. Pero si alguien va a poner a prueba a Isaac Del Toro, ese hombre es Primož Roglič. El esloveno llegó a esta Tirreno Adriático con un plan muy claro. Después de varias semanas entrenando en altura en el Teide, esta carrera debía servirle como punto de partida de su temporada. Roglič sabe perfectamente cómo ganar carreras de una semana, y su experiencia en este tipo de pruebas es enorme. No hay que olvidar que ya ganó esta carrera 2 veces, en 2019 y 2023, y que además ha construido su carrera dominando precisamente este tipo de competiciones, vueltas de una semana con recorridos variados, donde la regularidad y la inteligencia marca la diferencia. Por eso lo que hemos visto hasta ahora no ha sido necesariamente el Roglič más agresivo. El esloveno ha corrido con calma, ha sobrevivido al caos del Sterrato, ha evitado problemas graves y se ha mantenido cerca de la cabeza de la carrera. Pero ahora que el mexicano se ha colocado líder, la situación cambia. Ahora Roglič tiene un objetivo muy claro: recuperar tiempo. Y hay una etapa en particular donde el esloveno puede intentar cambiar la historia
historia de esta Tirreno Adriatico. El sábado llegará la jornada de Camerino, probablemente el día más duro de toda la carrera. Allí aparece el Sassoteto, una subida larga de más de 13 kilómetros con una pendiente media cercana al 7%, seguida de un circuito final donde los corredores tendrán que afrontar varias rampas explosivas antes de la meta. Ese es el terreno donde Roglic se siente cómodo. Subidas largas, ritmo constante, potencia durante muchos minutos. Es el tipo de escenario donde el esloveno ha construido muchas de sus grandes victorias en el pasado. Por eso muchos dentro del pelotón piensan que Roglic todavía no ha mostrado sus cartas, está esperando su momento. Mientras tanto, Del Toro tendrá que hacer algo que no siempre es sencillo para un corredor joven: defender el liderato durante varios días consecutivos. Pero aquí hay un detalle que muchos olvidan. Isaac Del Toro ya ha vivido una situación parecida antes. En el Giro de Italia, cuando todavía era casi un desconocido para gran parte del público, el mexicano llegó a llevar la maglia rosa durante 11 días. Durante ese tiempo, todo el pelotón estuvo pendiente de él, esperando el momento en que se rompiera, y ese momento nunca llegó. Del Toro resistió la presión, ganó una etapa espectacular en Bormio y terminó la carrera en una increíble segunda posición en la general. Eso significa que, aunque tenga solo 22 años, el mexicano ya sabe lo que es defender un maillot de líder con todos los focos encima. La pregunta ahora es otra: ¿podrá hacerlo otra vez? Porque la Tirreno Adriatico todavía tiene varias etapas por delante, etapas con muros, finales peligrosos y un pelotón lleno de corredores esperando su oportunidad. Y entre todos ellos hay uno que ya ha ganado esta carrera, que conoce perfectamente cómo se decide una vuelta de una semana y que todavía no ha dicho su última palabra: Primož Roglic. La batalla por la Tirreno Adriatico 2026 acaba de entrar en su fase más interesante. Si miramos la situación, la Tirreno Adriatico 2026 ha cambiado completamente en apenas una etapa. Hace solo un día, Isaac Del Toro estaba persiguiendo a Roglic en la clasificación general después de la contrarreloj inicial. El esloveno había ganado ese primer duelo por apenas 5 segundos, demostrando que en su terreno todavía sigue siendo uno de los mejores del mundo. Pero el ciclismo nunca se decide en una sola disciplina, y cuando el terreno se volvió imprevisible, grava, lluvia, rampas, la historia cambió. La etapa de San Gimignano dejó una imagen muy clara: Isaac Del Toro peleando de tú a tú con Mathieu van der Poel en el Esterrato, uno de los terrenos más complicados y exigentes del ciclismo moderno. El neerlandés terminó llevándose la victoria de etapa, pero el mexicano fue el único capaz de aguantar su ritmo en ese final, y ese esfuerzo terminó teniendo un premio enorme: el maillot azul de líder. Eso coloca a Del Toro en una situación completamente nueva dentro de esta Tirreno Adriatico. Ahora no es el joven talento que intenta sorprender, ahora es el hombre que todos tienen que atacar. Y ahí aparece de nuevo la figura de Roglic. El esloveno representa todo lo que Del Toro todavía está construyendo: experiencia, palmarés y una enorme capacidad para manejar este tipo de carreras. Ha ganado grandes vueltas, ha ganado esta misma Tirreno Adriatico en 2 ocasiones y sabe perfectamente cómo esperar el momento adecuado para golpear. Por eso, muchos dentro del pelotón creen que la carrera todavía no está decidida. Roglic sigue muy cerca en la clasificación general y sabe que aún quedan etapas donde puede marcar diferencias. Si la carrera llega viva hasta Camerino, el esloveno tendrá el terreno perfecto para intentar recuperar el liderato. Pero también hay un detalle que hace esta historia mucho más interesante. Isaac Del Toro está compitiendo en uno de los mejores momentos de su carrera. En apenas unas semanas ha ganado el UAE Tour, ha subido al podio de Strade Bianche y ahora mismo lidera una de las carreras más importantes del calendario de primavera. Eso significa que este duelo no es solo una pelea por una carrera, es también un enfrentamiento entre 2 generaciones. Roglic representa la generación que ha dominado el ciclismo en la última década. Del Toro representa lo que viene detrás: un ciclista joven, explosivo y cada vez más seguro de su capacidad para competir contra los mejores. Y cuando un corredor joven empieza a ganar confianza, las carreras pueden cambiar muy rápido. Por ahora, la ventaja es del mexicano. El maillot azul está en sus hombros, pero en el ciclismo, una carrera de una semana nunca se decide antes de tiempo. Todavía quedan días duros, finales explosivos y un pelotón lleno de corredores esperando su oportunidad. La Tirreno Adriatico 2026 tiene un líder, pero también tiene un perseguidor que sabe exactamente cómo ganar esta carrera. Y ese perseguidor se llama Primož Roglic. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Isaac Del Toro podrá defender el maillot azul hasta el final de la Tirreno Adriatico? ¿O piensas que Roglic terminará dándole la vuelta a la carrera en las etapas que quedan? Déjamelo en los comentarios porque voy a leer todas vuestras opiniones. Y si te gusta seguir la actualidad del ciclismo profesional, las grandes carreras y el análisis de los protagonistas del pelotón, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte nada de lo que pase esta semana en la Tirreno Adriatico, porque esta historia todavía no ha terminado.